levanten las copas. Vamos a brindar primero por este encuentro. Ay, sí, es chulo. Un encuentro muy chulo. Y vamos a introducir a estas personas que están aquí, que son mujeres poderosas, que nos unimos en Nueva York para hacer este podcast, que es como el primero, y estoy segura que va a ser un éxito. Tengo por aquí a Francelina Perdomo y a Teresita Chávez. Ellas van a decir qué es lo que hacen para que mi audiencia pueda saber quiénes son. Yo tengo siendo abogada de entretenimiento y de propiedad intelectual creo que casi 20 años y soy dominicana. Comencé mi carrera en República Dominicana siendo abogada de propiedad intelectual y siempre quise más, y entonces llegué a Nueva York y ahí lo encontré todo lo que quería y más. Entonces, o sea, me encanta el entretenimiento, hago diferentes cosas, ¿no? Hago contratos, pero hago mucho litigio también, de diferentes tipos, de propiedad intelectual, de copyright, de marcas. También trabajo con brand management, o sea, para proteger las marcas de las personas, porque todos somos marcas ahora mismo. O sea, tú tienes tu marca personal, protege tu música, es tremenda marca. Y siempre hay marcas diferentes de servicios, de productos. Entonces, todo es global, es todo entertainment, media, branding. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, yo hago el aspecto transaccional, que es el día a día, de ayudar al cliente desde que está comenzando el proyecto hasta cuando el proyecto ya está más maduro y quiere tener mucho más expansión, pero también cuando viene el litigio y viene el momento de proteger la marca o de defenderla. Entonces, ahí es que se pone bien interesante la cosa, porque muchos abogados a veces te saben hacer el negocio, pero ustedes me tienen a mí y yo la tengo a ustedes, porque ustedes hacen muy buenos negocios, pero a donde yo entro es cuando realmente la situación se puede poner un poquito difícil, y ahí trato de resolverlo rápido con cierto tipo de mecanismo, y si no se resuelve, entonces no vamos al litigio. Pero es importante tener ese tipo de vamos a suponer, de background, para poder ver cuando ustedes hacen un contrato bien bueno para su cliente, ¿verdad? Y hay algún problema en el camino, ¿cómo podemos entrar para evitar que haya un litigio en donde todo el mundo pueda perder? Porque en el litigio todo el mundo pierde. O sea que si viene, hay que transarlo. Pero para eso hay que tener buenos contratos. Y durante la conversación vamos a hablar de todos esos temas que estás hablando, porque ante el acceso que tienen los creadores y los músicos a todas estas herramientas ahora creativas y para marketing y todo eso, es mucho más relevante el asunto de las marcas. Sí. Al igual que todo el aspecto preventivo y cómo eventualmente cuando llegamos al momento en donde hay problemas, cómo entran los abogados a establecer estrategias para la parte de litigio. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo no estoy litigando en estos momentos, pero mis antecedentes son de litigio. Sí, señor. Entonces, una de las cosas que eso trae es que el abogado de litigio tiene que trabajar con el contrato que existe. Y hay veces tú te estás jalando los pelos porque tú dices, yo mato a la persona que escribió este contrato, porque ahora es mi realidad. Claro. Pero cuando tú estás del otro lado, que tú estás estableciendo los negocios, tú tienes mucho cuidado. Porque, por ejemplo, tú y yo podemos estar negociando una cláusula y yo digo, esta cláusula tiene un hueco donde un abogado de litigio maneja un camión por adentro y por afuera. Entonces, yo no puedo permitir esto. Claro. Porque eso es, el papel, el contrato, no vale nada a no ser que en el momento que se necesite haga el trabajo que tiene que hacer. Y lo ideal que yo le digo a todo el mundo es coger un contrato, ponerlo en una gaveta y más nunca tenerlo que mirar porque tuvimos tan buena relación de negocio. Pero en un momento que se necesite, ese contrato tiene que estar bien escrito. Entonces, al tener antecedentes de litigio, tengo esa capacidad de ver eso, y también creo que no soy ajena al problema y la batalla. Entonces, en un momento dado no le tengo miedo, you know? Sí. Y inclusive no es que todo el mundo pierde en el litigio, hay quien gana, bueno, pero la guerra tiene su costo, ¿verdad? Sí. Entonces, como abogados, trabajando negocios, estamos tratando de establecer negocios, crear instituciones, hacer dinero, pero en un momento dado hay veces que las cosas se ponen un poquitico feas y tienes que tener, que yo creo que esto le viene muy natural al abogado de litigio como tú, como yo, tienes que tener el valor de pararte y decir hasta aquí. Entonces, me imagino que encuentres eso también en abogados que no tengan el antepasado, pero el abogado de litigio ya está entrenado en
en un ring de batalla. Sí, y la gente desconoce muchas veces, ya yo me he ocupado de orientar a mi audiencia de la diferencia entre un abogado transaccional y un abogado de litigante. Yo me considero una abogada transaccional, brego con contratos, todo lo que es preventivo, todo lo que es registro, todo lo que es monetización de catálogo. Y yo creo que tú en los últimos años te has dedicado principalmente a lo que es el aspecto transaccional, la parte de los sellos discográficos y todas estas cosas. Sí. Mis antecedentes eran representando compañías como las compañías de tabaco, las compañías farmacéuticas, inclusive fuera del entretenimiento, pero un entrenamiento legal excelente, porque estos son los mejores abogados que esas compañías de dinero pueden pagar. Entonces, pero yo había estudiado periodismo, estaba involucrada en actividades como, por ejemplo, en varios años organicé una conferencia de social media. Estaba cómoda en ese espacio y entonces yo llego a conocer a mi mentora principal, tengo varios, pero esta es mi principal, que se llama Jessie Abad, que por muchos años fue la abogada principal de Gloria y Emilio Estefan cuando ellos estaban en la cima, y ella ya había dejado de trabajar con Gloria y Emilio porque ellos tuvieron un tiempo donde ellos no estaban produciendo música, tampoco estaban produciendo para más nadie. En ese tiempo ella empieza a representar clientes individuales y un día me llama en diciembre del 2018 y me dice: Teresita, estoy trabajando con una compañía y estoy hasta aquí porque es una compañía muy exitosa, tiene muchos artistas que trabajan, tiene mucho contenido. Uno de ellos se llama Bad Bunny. Esto es diciembre del 2018. No, pero oye, esto. Yo escojo Google y yo digo, ¿quién es Bad Bunny? Y mis amigos, especialmente amigos puertorriqueños, me miran y me dicen, en diciembre del 2018. Entonces yo le digo a ella, ok, está bien, pero le digo, es diciembre del 2018. Ahora en enero, en enero ahora del 19, yo voy a hacer una maestría en mercadeo. Si tú eres flexible conmigo, me enseñas porque no sé nada de música, yo empiezo a trabajar contigo. Y de verdad, crédito para ella, me dijo que sí, así fue, el año entero. Hay veces yo la llamaba y yo le decía, no me llames en 2 semanas, porque ese programa de esa maestría de mercadeo fue intensa. Pero así fuimos, ella me fue enseñando. Cuando yo termino la maestría ese año del 19, es cuando de verdad empezamos a establecer el departamento de legal de rimas, que no existía. Yeah. Y entonces, de ahí en adelante, como tú dices, Gira, no he hecho litigio, he estado involucrado en casos de litigio, pero como la clienta, la que está dentro de la corporación apoyando a los abogados que nos representan afuera, y entonces, pero trabajando en todo tipo de cosas, porque cuando tú trabajas con una compañía que tiene artistas que tienen ese nivel Son de éxito, tú trabajas, no solamente haces todos los contratos de música que te puedas imaginar, contratos de mercadeo, contratos de cooperación con marca, contratos de cuando se van en tours. Co-branding, co-management, esos son todos los co. Exacto, todos los co. Exacto. Ya sabe la gente porque es que las traje a ellas. Porque Sí. La tertulia. Cualquiera. Cuando el último tour de Benito hubo que hacerse hasta un contrato con los caballos. Sí. Es que todo lleva contrato, entonces tremenda experiencia. Ahora no estoy trabajando con rimas, soy la directora que acaba de pasar. Estoy por mi cuenta ahora haciendo este mismo trabajo, trabajando con compañías o con artistas en todo lo que tenga que ver con música, pero también en otros trabajos de entretenimiento, inclusive contratos de marketing, tours, todo eso mismo que hacíamos dentro de Déjame decirte algo, tú que mencionas lo de la maestría de mercadeo, es una cosa increíble que estamos viendo ahora en el brand management, lo importante que es entender advertising and marketing. Es crucial entender eso ahora más que nunca porque está todo mucho más ligado, right? Porque estábamos hablando anteriormente de los co-branding, co-managing, todo eso. Y cuando tú vienes desde el aspecto de advertising and marketing, también hay muchas cosas de compliance que son muy importantes. Entonces, entender con ya ese background de mercadeo es muy importante para tus artistas, para la persona que tú representas, y también te va a llevar eso al compliance. O sea, que podemos también en algún momento hablar sobre eso, pero es muy importante lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, que eso es parte de lo que nosotros hacemos para los clientes de nosotros. Si, por ejemplo, estamos haciendo un claim de que el producto, si estamos hablando de un producto específico que el cliente está haciendo un endorsement,
es verdad que que el producto es natural, es verdad que no tiene químicos, es verdad que... Entonces, todo eso tiene FTC compliance issues, ¿verdad? Del ¿cómo lo decimos en español? El FTC, Ajá, el Federal FTC. Trade Commission. Que tienes que cumplir con regulaciones. Con regulaciones que también le sí. pasan lo mismo a los Sí. influencers, porque ahora tenemos que los artistas son influencers y que los artistas también están muy metidos en su propio mercadeo y mercadeo para sus propias marcas y para las marcas de otros. Y es O sea, importante que eso es tremendo. para la audiencia, que yo he visto mucha gente que no necesariamente son artistas, que están haciendo, anunciando productos, y veo muchos errores en la descripción, en donde tiene que estar divulgado. Eso es culpa del abogado. Que es un ad, que es un Eso es culpa del advertising. abogado y de mala selección del Pero team. estamos hablando de pequeños negocios que están comenzando por parte de creadores que no tienen probablemente acceso a ese Pero tipo de es lo que te información. digo, mira, qué bueno que tú traes eso al tapete. Siempre, el que busca encuentra, y siempre hay de abogado de todo precio, y siempre, por ejemplo, inclusive, yo trabajo en una oficina muy grande, ¿verdad? Ustedes trabajan independientes, pero el punto es que hasta en las oficinas grandes, uno le busca la vuelta al cliente para que el cliente tenga acceso a buena representación. Entonces, a veces yo siempre le digo, cuando por ejemplo en la vez que tú y yo nos conocimos, que dimos un taller en República Dominicana, creo que fue, que básicamente es importante tener, aunque sea vamos a decir, una pequeña consulta con un abogado de cierta, tú sabes, de cierto conocimiento para tener orientación. No hay excusa. ¿Tú sabes? ¿Por qué? Porque al final esos errores te pueden llevar realmente a la ruina de tu pequeño negocio. Porque cuando el FTC se pone a chequear lo que está pasando, ahí lleva todo el mundo. O sea, no importa, lleva la marca, problemas, fines, el producto. Y hay muchos problemas. O sea, que siempre a tu audiencia, hay que decirles, siempre hagan su research y busquen, siempre hay oportunidad de contratar a abogados competentes. Y buscar un buen abogado. Yo creo que una de los qualities de los abogados que son importantes es un abogado curioso. Sí. Porque en primer lugar la experiencia nunca está de más. Un abogado que ha caminado bastante siempre aporta. Pero también es raro que una persona se lo sepa todo, pero que esa persona sepa cómo ayudarte. Por ejemplo, a mí me ha sucedido en promociones que involucran comida. Y como yo tengo yo tengo antecedentes en Products Liability, que es el litigio que involucra productos, yo digo, espérense, no es solamente ponerle un logo. Hay que buscar un experto. Aquí hay que ver cómo esta comida, tú sabes, a qué standards tiene que sí. Hay otro que nos ha pasado. A un artista le dicen, ven y trabaja con los vapors, de esas cosas de los cigarros y eso. Eso es tabaco, perdona, y eso está regulado tanto como los cigarros, que yo me pasé años defendiendo. Sí, entonces hay que ver, y más todavía si es una colaboración que está posicionada de manera que quiera atraer a gente joven. Estás en el corazón del problema que tienen los tabacos. Entonces, no es solamente hacerle un contrato de patrocinio al artista. Otra cosa que me ha pasado de término no por las leyes, no técnico, pero más por experiencia de práctica, como yo he producido eventos, yo sé la naturaleza de trabajar con marcas, y a lo mejor tú como abogada de marcas, Francelina, también. Cuando uno empieza a cooperar con marcas, estableces una relación, y a veces tú tienes un evento, sea un concierto, por ejemplo, sea una conferencia, y viene una marca y la marca dice, sí, yo quiero estar involucrada, yo quiero trabajar contigo, mira, yo quiero patrocinarte a este nivel, y estos son los puntos que tú me das, los perks que tú me das. Pero en mi experiencia, mientras más todo el mundo se va entusiasmando y todo el mundo empieza a ver que el evento se va poniendo bueno, entonces ahora el de la marca dice, ¿sabes qué? Yo también quiero poner un stand ahí en la esquina. Y se va complicando la cosita. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo hice conociendo esa realidad, porque yo no quiero hacer un contrato cada vez que la marca diga que ahora quiere hacer esto extra. Entonces, yo en mi práctica construí un contrato donde mientras la marca se vaya entusiasmando y quiera seguir haciendo cosas, que se pague por el entusiasmo. No solamente que te pague por el entusiasmo, es importante para memorializar lo que te pague, porque si no tienes ese paso, entonces se presta a que, no, pero tú y yo somos amigos, yo te estoy apoyando, nos llevamos bien, y entonces que de pronto tú le empieces a dar todo tipo de perks a la marca
ya incluido, que no claro, es así. y hay otra cosa, o sea, que tiene muchísimo que ver con eso y que me pasa a mí a cada rato. Cuando hay contratos de colaboración en donde mientras más se paga, más se colabora, más acceso hay a ciertos derechos y a cierto tipo de perks, ¿no? Ajá. Siempre es bueno poner una cláusula que diga que los derechos no pasan hasta que no te todo pago. Eso es algo, tú no te imaginas. Yo representé hace 6 meses a una empresa de creador de contenido de inteligencia artificial. Tenían un catálogo grandísimo, vinieron donde mí porque tienen un problema, ¿verdad? Con la persona que creó todo el contenido. Y le digo yo, pues mira, si ustedes no hicieron un contrato en donde diga, okay, que hay un traspaso de la propiedad intelectual, la persona que creó el contenido se queda con todo. Se queda con todo. Y así mismo pasa cuando se está haciendo un trabajo que se hace de paso a paso, ¿me entiendes? O sea, si tú me pagas tanto, tienes acceso a tanto. Si no existe esa cláusula, o sea, si tienes esa cláusula, evita el litigio. Exacto. O sea, 100%. Exacto. Que eso es, o sea, eso es súper importante, tenerlo como tú lo pusiste, pero también tener eso siempre en mente. Y yo lo hice también para terminar el cuento, lo hice de manera que mientras la marca quería trabajar más a fondo y hacer más cosas, yo pudiese tener un formulario bien simple que entrara a convertirse en parte del contrato principal, sabiendo la realidad, porque si no, cada vez que la marca quiera agregar cosas, tengo que hacer otro contrato, y otro contrato, ¿cuántos voy a hacer? Claro. Entonces, eso refleja la realidad de alguien que conoce, como conocer el mercadeo, conocer los eventos. Entonces, tú eres la abogada ahora, pero tú tienes on the street practical experience, y eso te ayuda a manejar lo legal, de manera que es hasta más barato para el cliente y más eficiente. Sí, completamente. Previendo lo que va a poder suceder en el futuro. ¿Cómo trabaja en real life? Claro. Y eso un poco mezclamos ya, aparte de la pregunta inicial que iba a hacer. ¿Tú viste cómo se fue? Que era cómo la tecnología ha ayudado a los artistas a poder lanzar su música y desarrollar sus proyectos. Y parte de lo que quizás, ¿verdad? Que yo pueda abundar en lo que ustedes estaban hablando, es que toda esta discusión que tiene que ver con marcas, con colaboraciones y con todo lo que tiene que ver con eventos, aporta a la carrera de los artistas. Ya no es la música como centro de la atención, correcto, sino es como el desarrollo completo del proyecto, es una historia detrás del proyecto. Una historia, y todo eso tiene consideraciones legales que nosotros tenemos que atender a través de todo el desarrollo. Y en el caso de la experiencia que hemos tenido, nosotros hemos tenido la experiencia de tener artistas que están comenzando, que hemos visto nacer y poco a poco van llegando a unas etapas en donde hay que atender un montón de cosas como un yate, como la historia del yate. Como que en un video va a salir un yate. La historia del yate es que yo le digo, y se trata de lo que estamos hablando, de que el conocimiento nunca está de más. No. Entonces cuando yo entro, porque yo... A mí me encanta, yo me acuerdo, pero a mí me encanta esa historia. Esa porque nunca me la esperé. No. Porque antes de yo representar a las compañías de tabaco, las compañías farmacéuticas, yo empecé mi carrera trabajando marítimo. Es más, yo tengo un certificado de marítimo, lo que no lo digo porque ahora estoy en entertainment y juro que nunca pensé usar los credenciales marítimos. Y viene Jessie, de cual te hablé, un día me llama y me dice, mira, hay un contrato que necesito que me ayudes, te lo mandé a tu email, chequéalo. Y yo le digo que está bien, entonces colgamos, yo hago así, abro mi email, abro el contrato. Y es un yacht charter para rentar un yate. Sí. Y yo cojo el teléfono y le digo, ¿tú te acuerdas que yo tengo una maestría en marítimo, verdad? Y ella me dice, oh my God. Para que tú veas. Yo cogí ese contrato, yo tengo especialidad en eso, entonces yo lo voy a trabajar como alguien que tiene especialidad, entonces el yate tiene que entrar en Mónaco. Yo digo, Mónaco tiene 2 puertos, ¿en qué puerto? En ninguno de los 2. Fíjate, pero es importante, Francelina, porque claro, hay veces no te traen, y era lo que sucedía, no te traen al yate al puerto, te lo dejan afuera, entonces la persona tiene que coger un barquito chiquitico, pero de pronto yo tengo un yate que se va a usar en una producción donde me van a traer 100 modelos o más modelos, entonces yo tengo que ver, ven acá, estos botecitos me van a poder llevar a estos modelos, ese yate lo permite, no lo permite, hay que obtener permiso de Malta, el país donde está la bandera del yate. Entonces
en otro caso a lo mejor tú dices, bueno, tengo que contar con un abogado que tiene la especialidad de marítimo. En ese caso lo llevé yo porque yo tuve, pero esa no me la esperaba, nunca pensé. La pregunta farandulera era ¿para qué video musical? Ese es el video de Bad Bunny de Mónaco. Ese video entero, ese ya te cortesía de él, no cortesía, pero el contrato. Sí, no, pero que lo que uno no sabe, señores, es por eso que tú estabas hablando de todas las cosas que están envueltas. Hay muchísimas cosas que hemos hecho, por ejemplo, cuando éramos baby lawyers, ¿verdad? Que nunca sabíamos, por ejemplo, los location releases. Eso básicamente es un location contract, ¿verdad? Porque es un súper más complicado, pero eso pasa cada rato. Mira que vamos a firmar en tal sitio y ahora, que liability, entonces ahí parte de tener el equipo que estaba hablando anteriormente es no solamente tener un buen abogado, sino un abogado que sepa a quién llamar. No te preocupes, tengo a esta persona, o sea, porque también, y no nos vamos, porque ese otro podcast, lo de los seguros, seguro de evento, de cancelación, de liability, cuando están los premises, pero esas son cosas, por ejemplo, que como baby lawyer yo hacía, que yo miraba contratos de alquiler, o sea, y ahora todo eso es como un full circle, porque sí lo estamos poniendo completamente o sea, lo aplicamos en el día a día. Lo que aprendiste cuando aquello te viene bien, porque entonces ahora lo puedes. Porque es tan, o sea, hay tantas cosas involucradas en representar talento, creadores, ¿verdad? Lo que es el entretenimiento y la propiedad intelectual, y sigue evolucionando, no se termina aquí. Claro. Exacto, sí. Y a través de todo el proceso de los artistas, ¿verdad? Vamos desde las etapas más tempranas en donde se utilizan las distribuidoras independientes como TuneCore, como CD Baby, y todas estas como herramientas, que es muy buena. como Symphonic, que les permiten a los artistas crear sus carreras previo a lo que es la entrada en un contrato discográfico. Sí, señor. Entonces, ahí ya entramos a considerar qué vamos a hacer, porque tú es como un negocio, empieza a crecer y empiezas a reclutar gente para atenderte unas áreas que ya tú no puedes atender porque ha crecido tanto. Entonces, ahí un poco uniendo el tema de en el momento en que, en el caso de los artistas musicales, ¿no? Ya sienten que necesitan el apoyo de un sello discográfico, ¿qué consideraciones ustedes piensan que desde el punto de vista de negocio que deben considerar los artistas cuando van a decir, bueno, voy a firmar un contrato discográfico con este sello discográfico? Empieza tú y yo te caigo atrás. Yo creo que se empieza en el final. El problema es que mucha gente dice, y hay veces que hay gente que piensan que llegaron cuando firmaron con un sello discográfico, y ese es el embarque más grande, lo que no lo saben todavía. Tienes que saber qué es lo que yo quiero durante mi carrera. Mira, te voy a dejar un ejemplo que he visto que son fatal. Hay productores que he visto que han firmado contratos que son más, le quedan mejores a los artistas. Entonces tú tienes productores como Tiny, que son productor, pero empiezan a evolucionar y tienen su perfil de artista también, porque hoy Tiny se presenta como las dos cosas. Pero tú tienes productores excelentes que nunca salen de la carrilera de productor. Entonces, por ejemplo, firman un contrato con un sello discográfico, un contrato que está más diseñado para un artista, que dice, me tienes que entregar tantos discos al año, y este productor no crea contenido propio, le trabaja a todo el mundo, a los mejores artistas que tú te puedes imaginar, pero su trabajo aporta a lo que entregan ese otro artista. Por ejemplo, le trabajan a Taylor Swift. Sí, exacto. Y ese master es de Taylor Swift. Y entonces ahí está el productor trabajando con Taylor Swift, pero el master lo coge Taylor y le dice a su disquera, mira, entonces ese productor no tiene nada que entregar. Claro. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y ese productor está embarcado, y te digo que viene por los dos lados, no solamente porque a la gente le gusta hacer a las compañías disqueras como si son los malos, pero imagínate que tú tienes una compañía disquera que le viene dando avances y dinero a ese productor. Y ese tiene que haber ROI. Pero pasa. La primera consideración sería, este contrato
este tipo de contrato es lo que yo estoy buscando, esa que me aplica. Esa es la segunda. La primera es a dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero hacer, porque así es como tú vas a saber si el contrato está It fits like a glove. Exacto. Sí. Y si pero como productor, como artista, como lo que sea, es importante saber qué es lo que yo hago. Primero. O sea, porque lo que yo hago es producir, pues entonces no me sirve un contrato que para me exija por un lado entregar masters, la verdad. Porque yo nunca voy a hacer masters propios, yo trabajo en los masters de otra gente. Que es el punto que tú estás diciendo, o sea, que es lo más importante, porque los abogados y los counselors podemos ayudar muy bien, pero el artista tiene que saber. La primera pregunta que yo le hago a un cliente cuando viene donde mí, puede ser artista, compañía, lo que sea. What is the end game? What is your goal? What do you want? Y después que le digo what do you want, le digo, pónmelo por escrito. ¿Tú me entiendes? Porque y no es que y no es que estoy haciendo que me trabajen más, sino que ya, o sea, ya tuvimos un one-on-one y ya tú me dijiste lo que tú quieres. Entonces ahora, ya sea litigio, ya sea contrato, what are we going to do here? Por ejemplo, la gente me llama, quiero demandar a fulano. Digo yo, ¿cuáles son tus daños? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres pagarme a mí miles y miles de dólares? ¿O tú quieres resolver esta situación, verdad? Y estar libre para crear. Tú me dices, porque yo feliz de las dos formas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, después que me dices lo que quieres hacer, ponlo por escrito. Exacto. Entonces, así mismo es con el contrato. O sea, cuando no, es como te digo, no todo le sirve a todo el mundo. No es tú sabes, no es un guante que le sirve a todo el mundo. Hay diferentes sizes. Claro. Y eso que tú dijiste del productor es 100% así. Así también, cuánto tiempo te quieres quedar pegado a un contrato y no poder crear lo tuyo, porque ahora, como tú mismo estabas diciendo ahorita, ¿cuánto mecanismo no hay para tirarte, como decimos en buen dominicano, para tirarte solo? ¿Entiendes? Y que te vaya súper bien. ¿Tú entiendes? No hay necesidad. Sí. Pero hay veces que, dependiendo del tipo de artista, es muy importante tener una disquera. Sí. Y lo que tú estás diciendo es que hay artistas, especialmente artistas en ciertos nichos, que nunca van a necesitar un contrato con una disquera grande. Exacto. Eso es otra pregunta. Y eso va a la par con a dónde quiero llegar. Porque si tú lo que quieres es conquistar el mundo, como Bad Bunny, como Taylor Swift, vete con una disquera grande porque son los mejores. Claro. Pero si tú eres un artista de jazz, que tú lo que tocas son clubs y tú quieres vender varios discos y no necesitas, ese no es la manera, ese no es el paso para tú seguir. Claro, y dentro de la consideración es importante tener a gente clave que te puede explicar qué es lo que dice el contrato, porque yo puedo saber lo que yo quiero como artista o como productor o como creador, pero si yo leo el contrato y no entiendo ni papa, entonces lo que pasa en la mayoría de los casos es que firman contratos y después nos damos cuenta de que esos contratos no tienen ningún sentido respecto a ese creador en específico. Entonces el equipo de trabajo que tenga el artista tiene que tener la conciencia, el conocimiento para dejarle saber qué es lo que implica el contrato y hasta dónde vamos a llegar. Y Gira, antes de caer en las cláusulas de un contrato, yo entiendo también que todo el mundo no sabe exactamente a dónde quiere llegar. Hay veces tú no tienes una visión tan clara. Entonces, si no sabes todavía, no te comprometas a esos niveles. Toma a lo mejor un contrato que es una distribución nada más, algo pequeñito, mientras tú vas caminando y se te va abriendo el camino. Gira, háblanos un chin, porque yo sé que tú haces muchísimo de eso, pero por ejemplo, es bueno para tu audiencia saber que no hay necesidad, ¿verdad?, de tener que coger un contrato grande discográfico, sino que hay tantos tools ahora mismo, ¿no? Tenemos la distribución. Háblate un poquito de eso, porque la palabra para mí de ahora es bespoke. O sea, básicamente que se pueden elegir mecanismos que apliquen al artista específico. Y yo sé que tú eres una dura en eso. Explica lo que quiere decir bespoke. Bespoke en español es algo a la medida. Es a la medida. A la medida, eso claro, es. Y yo creo que, y esto lo hemos hablado anteriormente a Teresita y yo, sobre lo que ha habido, el cambio que ha habido, no solo fuera de lo que son los grandes sellos, porque ahora los sellos también están pensando qué le puedo ofrecer, customize, a la medida a este artista, porque ya la industria ha cambiado tanto que yo tengo que ser competitivo también. O sea, los grandes sellos ya están haciendo sus propias distribuidoras, ofreciendo contratos un poco más flexibles, en donde, por ejemplo, un contrato de distribución, retienes tus masters, los explotan por un tiempo, regresan a ti, tienes el control. Hay una serie de beneficios. A mí me encanta eso. Respecto a los contratos de distribución que yo pienso que es, yo creo que ese es el futuro, ¿verdad? Porque los artistas están empezando a empoderarse, a conocer sus derechos,
y a elegir aquellos contratos que les convienen. En este momento yo creo que también hay una tendencia de parte de los sellos independientes, también obviamente utilizan a los majors para hacer sus estrategias y todo, pero siempre dentro de ese concepto, de que sea algo hecho para ese proyecto. Sí, hecho a la medida. Es servicio al cliente, porque hoy en día los artistas tienen más opciones. En un momento dado no la tenían que pasar por la disquera y se acabó. Pero al tener más opciones, ahora la disquera te tiene que dar mejor servicio. Sí, ¿por qué? Porque tú vas a preguntar, ¿por qué te necesito? Porque content is key. Ahora vuelvo otra vez con el inglés, con el Spanglish. No importa. Esto es Spanglish. Porque si no hay contenido, no hay nada. Claro. Entonces, para poder tener contenido hay que ser un poquito más flexible. Pero algo que está sucediendo ahora, y yo tengo la suerte de tener muy buenos clientes, muy inteligentes. Porque eres muy buena abogada. Sí, exacto. Pero digo, alguien que ha estado en el otro lado trabajando de ti. Pero yo me he ocupado... Nos consta. Sí, primero, yo me he ocupado de que confíen en mí y me he ocupado de que aprendan. O sea, también, de muy no importante. aguantar Sí. la información, sino que ellos sientan que yo estoy en el proceso entrenándolos y en el proceso de Yo crecimiento. he entrenado a mucha gente también. En el proceso de crecimiento yo los he visto tomar decisiones y me parece que esa estrategia, por lo menos de mi parte, ha funcionado muy bien, porque les permite a ellos, por ejemplo, elegir equipos de trabajo. Sí. Lo que antes Estamos una hablando. disquera te ponía todo el equipo de trabajo, el productor, el manager, ahora el artista dice, no, yo quiero a esta persona, yo Claro, quiero a esta porque persona. ni siquiera... Y tiene el conocimiento, porque ya los artistas se están orientando, bueno, necesito un abogado, es importante tenerlo, Ajá. para entonces yo montar mi equipo de trabajo y correr el negocio como todo negocio, que lo corre su propio dueño. ¿no? Imagínate que antiorgánico es eso, tener o sea, que te impongan un equipo de trabajo, si hasta para llevarse bien, para poder crear, hay que tener química. Hay que tener química. ¿Entiendes? Entonces ahora ya el creator, el artista tiene esa capacidad, porque si no, no hay contenido. Y eso es parte también de si necesitas firmar con una disquera, es porque es como, y por eso te digo que hay veces la gente piensa, firmé con Universal, firmé con Sony, tengo a Dios cogida por las barbas, you know? Sí. Pero la realidad Este es cubano. no, Sí. yo sé que sí, aquí están las tres caribeñas representadas, Uepa. la dominicana, la cubana y la Como tiene puertorriqueña. que ser. Tienes que, en cualquier situación tú siempre vas a pensar, ¿por qué me tiro? ¿Me va a costar o salgo mejor si no me tiro? Entonces tú no puedes pensar de una manera vanidosa y decir, wow, firmé con Sony. Sí. Tú tienes que pensar, ¿voy a ganar más firmando con Sony o me sale mejor si me voy por mi lado? Pero aquí hay otra realidad. Llegar no lo puedes hacer tú solo. Vas a necesitar un equipo, vas a necesitar un equipo de profesional. Entonces te vas a tener que preguntar, bueno, conseguir el distribution, el mercadeo y todo lo que requiere vender música, ¿me sale más barato si yo escojo el team? Hay veces no. Eso es lo bueno de la disquera, como cuando tú vas a un lugar que es te dan todo el servicio, te pueden cobrar menos. All inclusive. All inclusive. Exactly. Entonces, Y también depende del cliente, porque esto es una consideración de negocio y tenemos que entender que es un negocio. Ahí es diste un en el negocio. palo. Pero los artistas, yo tengo distintos tipos de clientes, con la suerte de que tengo muchos que son muy de negocio, que se encargan de lo suyo y que están dispuestos a hacerlo. Que es muy pero raro. pero hay otros que no. Que no, como, que son hazlo tú, creators son 100%. artistas, A mí no me importa, son creadores. que la cláusula está ahí, tú me la quitas. Si tú Esos dices son que hay que quitarla. difíciles, pero esos son, vamos a decir, yo los miro, yo lo tengo también, tú sabes, bien measured. Está el business person que lo hace muy bien y está el genius que no quiere saber nada de lo que está pasando y me pone nerviosa porque como que no, siéntate. No, tú lo leíste. Ah, no, si tú lo leíste, yo lo leí. Yo lo firmo. No, es jamás en la vida. Pero hay que, tú sabes, hay que balancearlo un poco. Exacto. Porque eso, el que es full creator, ese me da miedo a mí. Exacto, exacto. También. Y en mi experiencia, los que son muy hands-on, los que están haciendo También sus cosas, realmente sus proyectos son sostenibles, ¿no? Sí. Y sostenibles me refiero, no es que sean Bad Bunny, porque eso pasa pocas veces, ¿no? Ese Sí. tipo de artistas. Sí. Pero sostenible me refiero a ingresos recurrentes, que tienen un catálogo Sí, saludable, tienen la cabeza bien que puesta. están constantemente Sí. escribiendo, que están constantemente Ajá. haciendo negocios, Ujú. una colaboración con Red Bull, una colaboración con esta marca, un concierto aquí, un concierto allá, y entonces eso hace el proyecto sostenible, Ujú. que no necesariamente tiene que ser Taylor Swift, porque imagínate, no Claro. todos Pero hay de podríamos ser. todo. Claro, pero sabes
sabes que algo que quiero decir, agregar ahí, hay tú ves artistas como Bad Bunny, yo no sé con Taylor, pero creo que es lo mismo. Esta gente trabaja en cantidad y están sacando contenido constantemente. Sí. Tú ves otros artistas que no llegan, pero esos artistas trabajan cada rato. I mean, tú puedes trabajar cada rato y llegar. You know, mi hijo es bien fan del American Hip Hop y me habla de Lauryn Hill o de Kendrick. Creo que antes de ahora tampoco tenía un repertoire tan extenso. I hope I'm not messing that up. Eso es lo que él me dice. Pero por lo general, tú ves que los artistas que le va bien constantemente están creando y entonces otros artistas que se van quedando, pero tú ves que a veces pasa un año y no te sacan nada, entonces, bueno, así tampoco. Y la mayoría de las veces cuando tú vas tras bastidores te das cuenta de que la ética de trabajo es importante. Sí, completamente. Porque si no trabajas como cualquier negocio, no se te va a dar, porque mientras más trabajes, más música hagas, más probabilidad hay de que llegues al punto donde la gente le gusta. Claro. Es un negocio. Y tú lo sabes bien, y, siempre hay locos por ahí, pero en mi experiencia, algunos de esos artistas más exitosos son bien serios, aunque a lo mejor su persona pública no lo aparenta, pero son personas con la cabeza bien puesta. Los clientes más exitosos me dan miedo, y a mí nada me da miedo, pero los clientes que son así, lo que más, bueno, nosotros representamos una cartera grandísima que no creo que ni puedo ni siquiera decir quién es, pero es una persona, the master of the universe, o sea, y cuando se entra a una reunión con esa persona, todo el mundo está bien asustado. Exacto. Tiene que estar bien, y es una persona súper simpática, súper chula, súper todo. Pero ¿por qué? Porque ella tiene una ética profesional. Ella primero es la más exigente con ella misma y está todo el mundo sudando. Es una cosa, es increíble porque es un negocio. Claro. Y un poco... voy a sentar las bases con esto que voy a decir para la próxima pregunta, para no extendernos tanto en lo que es la discusión de los términos específicos de un contrato discográfico, un contrato de distribución, pero usualmente los abogados tomamos en consideración cosas como el término, cuánto dura, cuántas opciones hay, cuánto hay que entregar, cuál es la propiedad intelectual que se va a transferir, si es que hay algún tipo de transferencias o si no es un contrato de distribución, cuáles son las regalías, cuáles son los adelantos, cómo se va a recuperar, cuál es el rate. Y todo eso la gente lo tiene bastante claro, pero hay una cosa que la gente no se da cuenta y son ciertas cláusulas que ya cuando las cosas se ponen bien feas, ahí es donde vamos para atrás y decimos, wow, yo no me di cuenta de esto. ¿Cuáles son las cláusulas que ustedes piensan que la mayoría, inclusive abogados que quizás son abogados que no están tan relacionados con la industria, pasan por alto y que son para mí muy importantes? Bueno, yo tengo muchas, pero voy a comenzar con la famosa cláusula de indemnificación. Esa cláusula es muy interesante. Hay muchos abogados que no saben ni siquiera cómo funciona ni por qué está. Yo obsesiono sobre esa cláusula. Yo también. Constantemente la estoy escribiendo, volviendo a escribir, volviendo a pensar en ella. Sí. Es una importante. Sí. Entonces... Y parece el boilerplate. Esto está en todos los pero déjame, eso es lo grande del caso, porque cuando yo... No lo voy a hacer muy extenso, pero hace años atrás yo tuve un encontronazo porque en general cuando uno tiene un background de litigio, hay algunos abogados transaccionales que siempre se ponen adelante y dicen como que aquí no se va a hacer ningún contrato porque esta es lo que le gusta pelear. Entonces eso ya, tú sabes, no está bien, porque para nada, el hecho de que yo tenga ese background, pues me hace hasta mejor abogado transaccional, porque yo sé dónde están los problemas. Yo miro y digo esto no va. Bueno, la cuestión es que yo vengo con mi cláusula, nos ponemos a pelear por esa cláusula. Yo le hice una pregunta, no me acuerdo ahora mismo exactamente lo que es, me di cuenta que no la entendía. Digo yo, mira, llamé al cliente y digo yo, oye, me olvídate de esto, que esto no va para ningún lado. Él no quiere aceptar porque no sé, porque está como cerrado en que yo no le voy a dar la respuesta que es. Digo, yo no creo que esto va para ningún lado, pero podemos tratar. La cuestión fue que finalmente se firmó, pero el tipo no la entendía. Entonces, vamos a hablar de lo que es la cláusula de indemnificación. Si tú estás vendiendo o traspasando una propiedad intelectual, ¿ok? En este caso, con música, tú haces una representación legal en el contrato que dice que tú eres dueño de esa música y que le estás garantizando
a esa parte lo que le llaman en inglés quiet enjoyment. Quiere decir que nadie va a venir a decirte, no, mira, esto es mío. Entonces, si en algún momento aparece algo, por ejemplo, cuando existen esas demandas de que no, que la canción de fulano realmente la escribí yo, o sea, que hay problemas dentro de los que crearon la canción, la primera persona que es responsable es el artista. ¿Por qué? Por esa cláusula de indemnificación. ¿Y qué significa? Muy sencillo. Significa que el artista de su propio bolsillo tiene que pagar e indemnificar a la disquera por ese daño. Eso es brutal, como dices tú, que ahora me encanta. Me encanta la palabrita. Uh-huh. Es brutal. Ahora existen algunas pólizas de seguro, o sea, yo no soy abogado de seguro, insert disclaimer here, pero hay formas de uno poder protegerse un poquito sobre eso, pero hay otra forma de protegerse también asegurándose de que hayan contraticos con todo el equipo creativo de la canción o de lo que se está entregando, porque puede ser video, puede ser muchísimas cosas. Entonces, cuando se está negociando, todo el mundo le pasa por ahí, no, nada, vamos a seguir. Exacto. Y los problemas que he tenido yo, ¿por qué? Porque cuando eso se litiga, cuando hay un litigio con relación a eso, hay muy pocos argumentos que se puedan hacer para tú poder salirte de ese lío, porque son dos problemas. Tú estás representando que no va a haber problema, y si hay, tú pagas. Ajá. Dime rompiste una garantía que rompiste una garantía y después dijiste, no, pero si está rota, también pago. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un juez? No, que el cliente no sabía, que no supo, que hizo lo... O sea, no hay... Y eso que yo me he dedicado muchos años a litigar interpretación contractual y me he salido con muchas buenas. Sí. ¿Tú me entiendes? Que no hubo, por ejemplo, una cosa que yo a veces argumento, no hubo meeting of the minds. O sea, el cliente, por ejemplo, ustedes no entran en un contrato, digo yo, no. Pero Gira estaba diciendo esto y Tere estaba diciendo otra cosa diferente. No hubo, que eso se necesita para perfeccionar el contrato. Y yo y he ganado. ¿Tú entiendes? He ganado. Pero ¿y cómo tú justificas eso? Entonces, para mí, the indemnification clause. Claro. Y yo creo que fuera de lo que es el lenguaje que tiene el contrato, que es cuando el artista le firma y le dice que la mayoría lo firma ahí, sí, yo te lo garantizo, pero otra cosa es la realidad. Otra cosa es lo que pasa en el estudio. Correcto. Entonces, en mi práctica, por ejemplo, yo tengo artistas que tienen que entregar música a sellos discográficos. Y yo, como abogada responsable y como abogada que conozco el proceso de producción, empiezo a llamar a todos los involucrados. ¿Qué hiciste? Así mismo. ¿Qué hiciste? Tú hiciste letra, tú hiciste música. ¿De dónde sacaste ese beat? ¿Tú lo descargaste de algún sitio? Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué plataforma utilizaste? ¿Utilizaste AI para crearla? Porque también eso tiene una implicación eventual ese otro podcast. En la protección de la obra. En general, cualquier cosa que tú no hayas creado, que estés utilizando, se tienen que obtener los derechos. Sí. O sea, las cosas que les pertenecen a alguien, porque todo lo famoso clearance. Pero ese es otro punto. Ese también, el abogado no te está preguntando para llamarte la atención. Nosotros estamos ahí para ayudarte. Claro, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo te voy a decir cómo hacerlo. Claro. Y en muchas ocasiones también le decimos, no solamente cómo hacerlo, porque también, volviendo al tema de que hay de todo para todos, y cuando el abogado te quiere ayudar, busca la forma. Miles de veces le digo al cliente, óyeme algo, tú quieres hacer esto y esto y esto, no tenemos que hacerlo nosotros, tú esa diligencia y tráeme los resultados y yo veo lo que es. ¿Tú me entiendes? Cuando hay que hacer un clearance o lo que sea, o hay que buscar un permiso, si tú quieres, tú sabes, you can clear it. O sea, tú puedes ir o sea, pero tráemelo a mí para yo saber que está todo bien, para yo poder protegerte. ¿Tú me entiendes? Sí, o sea, yo como soy controladora. No, es que lo tienes que hacer. Yo me meto y llamo a todo el mundo porque muchas veces en el proceso se obvian cosas. Y a yo cada rato. Soy el filtro que hace que... Ese es tu trabajo. Que quizás la cláusula está ahí, como estás hablando de una de las cláusulas que estamos discutiendo, está ahí, pero yo me estoy asegurando de prevenir lo más posible que el artista no tenga que llegar a ese punto de que, en esta canción había un sample, había una interpolación o había otro material que no era de nosotros y lo estamos explotando. Eso es lo ideal y eres cuidadosa. Y eso es otra cosa para que tu audiencia sepa. Y eso es lo bueno de los artistas cuando le prestan atención a la parte legal y a la parte de negocio, por lo menos un poco. Porque tampoco tengo un abogado. El otro día me mandan un contrato y lo miro. Son dos socios.
Y el contrato en muchas ocasiones dice que la disputa se resuelve por mayoría. Oye, eso. Y nadie se molestó de darle a alguien 1% extra para que existiera una mayoría o definirlo de otra manera. Ese contrato es tranque, porque si tú tienes 50 y tú tienes 50, claro, y la decisión, si están en desacuerdo, es mayoría, te fuñiste. Claro. Y tanta chapucería, un abogado, sí, tanta chapucería que no se encargaron de ejecutar y escribir ese contrato de manera que el cliente tenga algo que puede usar. Eso es importante. Eso lo vemos nosotros, sí, las abogadas, eso no lo ven el cliente. Yo le di, perdona. Y yo le digo al cliente, qué increíble, yo te grabo. Yo sé que hay veces la gente dice, no, porque los abogados se demoran esto y lo otro, pero no es eso, es prestarle atención y dedicarle tiempo a las cosas que las cosas meritan. De nuevo, lo que nosotros hacemos no vale para nada, a no ser que se haga bien. Sí, no, lo que yo te iba a decir era porque esto va, o sea, me da duro, porque yo me he recusado en caso. Yo digo, yo no lo voy, yo no. Si tú lo quieres hacer así, búscate otro abogado. Porque que no, o sea, cuando vayan a preguntar quién te ayudó, señores, y eso pasa. Cuando hay un litigio, porque mira, me ha pasado, gracias a Dios no me ha pasado de mi lado, sino que yo he estado llevando un litigio y ha venido sobre el tapete, dentro de la discusión en el litigio, el juez a veces me pregunta, who wrote this? Así. Y yo, well, Your Honor, no, tell me the firm. Así, y eso va en el record. Y yo por esa razón le digo a veces, cuando quieren hacer ese disparate, de que no, o sea, tiene que haber un deal breaker. O sea, obviamente, o si no, mi nombre no viene aquí, no me ponga que yo te represente. Eso se llama where the bodies are buried. Sí, exacto. Eso no lo sabe el público. Oh, fulano es un genio, mengano que es rápido, whatever. No quiero nada que ver ahí. Los cuerpos enterrado, no quiero nada que ver. Ya tengo la de indemnificación o indemnización. Indemnification. Indemnificación. Lo otro es Google Translate. Exacto. No, pero es indemnificación. Ya tenemos esa, pero también hay otras cosas que tienen que ver con el aspecto de reportes, de auditorías. ¿Cuánto tiempo se tiene para impugnar esos reportes que se tienen que entregar bianuales o cada trimestre? Sí es buena. Esa parte es muy importante, en mi opinión, y últimamente le estoy prestando bastante atención porque tengo clientes que tienen mucha trayectoria, pero que no se han tomado al inicio el tiempo de solicitar los reportes. No me los han enviado. Por favor, dame acceso a la plataforma que estás utilizando para hacer los reportes. No vas a esperar de aquí a 29 años para hacerlo. Entonces, esas cláusulas noto que desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de los abogados también pasan por alto. Esas cláusulas muchas veces están muy mal escritas. Y te lo digo como alguien que ha dedicado mucho tiempo recientemente en escribirla, volverla a escribir y volverla a escribir. Sí, porque los contratos viven. Los contratos siempre tú los estás mejorando. Un día recibiste un trancazo por aquí, tú dices, la próxima vez escribo mi contrato de manera que esto no me pase de nuevo. Claro. Entonces, uno siempre lo va mejorando a través de la experiencia. Y yo he trabajado mucho con esa cláusula últimamente para que sea bien clara y bien detallada, porque esa cláusula a menudo está escrita muy mal y dejando cosas poco delineadas. Pero déjame decirte una cosa antes de caer en eso, porque no quiero que se me olvide. Tú estabas hablando de lo que se tiene que entregar. Yo no te puedo decir cuántas veces yo he tenido conversaciones con clientes que han entregado música y no saben lo que pide su contrato. Claro. Porque es importante que el artista sepa y su equipo sepa, pero es una cosa loca, pero existe. Como que nadie se sentó con ese artista a decirle, mira, fulano, tu contrato pide un álbum por año. Aunque le entregues a la disquera 50 masters, si no le entregas un álbum, no has hecho nada. No vas a ningún lado, no estás brincando de año a año. Y estás en incumplimiento del recording company. Y entonces el artista se frustra, una buena disquera trabaja con el artista, pero eso no tiene por qué pasar, pero hay veces ni esa asesoría le dan al cliente. Otra cosa, estamos hablando de la auditoría, en el término de la contabilidad, tienes que saber lo que ganas y tienes que saber lo que te quitan, porque que tú tengas dinero, Gira, no representa solamente lo que tú ganas, representa lo que tú ahorras. Si tú ganas $1 millón al año y te gastas $2 millones,
No está ganando Exacto, nada. entonces lo mismo pasa con un contrato, entonces tienes que tener cuidado y ver, porque lo que hace la disquera te da un adelanto. La disquera dice, yo te voy a potenciar, Gira, I'm gonna bet on you. Yo te voy a dar un avance, yo te voy a dar $1 millón, yo voy a pagar por tu recording cost, pero la disquera va manteniendo la contabilidad de lo que tú gastaste. Le tuve que rentar un avión a Gira, Gira no tuvo renta y todo eso pasa. Sí. Y entonces mientras Gira va ganando, la disquera va arreglando los libros de manera, y entonces te empiezan a pagar ya cuando tú pagas tu deuda. Right? Claro. Entonces hay que conocer todo eso, porque al final el artista es el que paga las cosas. Perdona, dale. Una cosa que yo hago mucho, cuando yo trabajo en mis contratos, yo muchas veces me comunico con mi team de contabilidad. Y el team de contabilidad, la música es tan complicada y hay tantos jugadores, y el dinero se maneja porque puede que entre por aquí los gastos, sí, y estos gastos se deducen no de Gira, pero del productor en la canción, y estos gastos sí se deducen de todo el mundo. Entonces hay un concepto que se llama waterfall, que es como una cascada, sí, donde te pintan como si tuvieras en segundo grado, te pintan el flow del dinero. Y muchas veces me estás mirando como que ahora lo voy a pedir. No, muchas veces yo mando a mis departamentos de contabilidad y yo le digo, yo no entiendo por dónde está viniendo el dinero aquí. Dame un waterfall. Claro. Déjame entenderlo. Claro. Entonces en el momento que tú lo ves, tú dices, ok, ya entiendo, aquí, entra por aquí, se deduce esto, de aquí de Mengano no se deduce nada, y entonces eso es bien importante, porque si no entiendes cómo funciona eso, después te ves en una circunstancia, a lo mejor como esta gente de este caso del Limp Bizkit, que tú dices, ¿pero qué pasa? Yo he ganado, yo he tenido una pila de ventas, yo he tenido canciones. Pero el timing es muy importante también, ¿entiendes? Entonces, ahí es lo que yo quería venir, ¿verdad? Todo eso que tú dices es extremadamente importante, porque primero el artista tiene que entender la cláusula, tiene que entender el contrato, pero entender el contrato también implica saber que si tú dejas que se acumule muchísimos account statements por muchísimos años, tú vas a tener dos problemas. Problema número uno, ¿qué pasa? Que eso pasa en litigio todo el tiempo. Lo que toma mucho tiempo se va desbaratando. La prueba ya tú no tienes cómo justificarlo, porque eso se gastó hace muchísimo tiempo. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas como inmediatos que tú tienes, ¿verdad? El contrato siempre dice que son 2 años para impugnar, ya tienes otro problema de timing, pero tiene uno más grande que se llama la limitación para la demanda. En general, los contratos, Nueva York, que es la única jurisdicción que puedo hablar porque es donde estoy admitida, en Nueva York el contrato para impugnar incumplimiento de contrato son 6 años. Entonces, si tú tienes años que ni siquiera has mirado la cláusula número 17 que habla de la contabilidad, y tú vienes ahora y te despiertas y me dices, aló, doctora, como me llaman, yo dije, doctora, tengo 20 años que no me pagan. Digo yo, tú nada más que te fuñiste. ¿Entiendes? O sea, como que dime tú. Digo yo, lo primero es que solamente podemos mirar 6 años atrás, y de ahí para adelante, lo que no te pagaron después, dile adiós. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pero también tenemos el problema de que ya si había, vuelvo con mi dominicanismo, si había gato entre macuto, que eso es muy cibaeño, en el statement que te mandaron, sí, el gato entre macuto, si había un gato entre macuto en ese statement y tú no lo impugnaste en los 2 años, te quedaste también. Entonces ahora vienen, volviendo a lo del caso de Limp Bizkit, que no lo vamos a ni siquiera a necesariamente desglosar, pero está pasando muchísimo, porque ahora todo el mundo, no, pero espérate, que yo quiero una auditoría, que yo quiero ver lo que está pasando. Sí, cuando vienen donde mí, se le hace la auditoría, pero hay que gastar cierta cantidad de dinero, porque lo primero que yo hago es, yo no soy contable. Yo tengo un equipo, yo trabajo con varias compañías, tengo una, por ejemplo, Prager Mathis, que es una empresa que ellos se encargan de la auditoría de regalías, y ellos tienen diferentes tiers, pero inmediatamente hay que buscar un auditor, para que ese auditor te diga dónde está el gato, dónde salió el gato, y entonces ahí tú comienzas a indagar, pero tienes que estar muy pendiente de todos esos plazos, porque aun cuando tú encuentres
tu gatico encerrado, hay veces que no se puede hacer nada. Nada se puede hacer. Entonces, no, que no sabía, que yo supiste, que qué sé yo qué. Y ahí comienza todo el mundo, tú sabes, a decir que fue fulano, que fue mengano. Conozca su contrato, hable con su abogado y esté pendiente porque ese es su dinero suyo. Es importante siempre ser diligente. Ser diligente. Y en la defensa de la disquera, todos los negocios, no solamente los negocios en el ámbito de la música, quieren seguridad. Y tratan de evitar cualquier tipo de situación donde se le puede presentar un problema, un litigio, porque el litigio es caro y el litigio tú lo empiezas, es como las peleas, tú sabes cómo empiezan pero tú no sabes cómo acaban, entonces eso es lo que sucede. Entonces por eso, aunque en Nueva York hay 6 años para declarar, para reclamar tus derechos, cuando se están negociando los contratos, vamos a suponer yo lo estoy negociando contigo, yo puedo decir, bueno, Fran, tu cliente tiene 2 años para revisar todo statement y decirme si tiene un problema. Es menos de los 6, pero eso es lo que yo estoy negociando. Entonces, no vas a coger los 6, olvídate de eso. Pero entonces la pregunta es, bueno, te voy a limitar a 2, te voy a limitar a 3. Otra cosa bien importante, Ira, es cómo tú funcionas. Yo he tenido personas que del otro lado me han tratado de limitar a 30 días. Yo le digo, 30 días. 30 días. Aquí yo en 30 días no sé ni lo que está pasando, ni la realidad de la operación, donde está... nadie se va a enterar, ni se va a dar cuenta de que pasó nada en 30 días. Entonces pero yo te puedo decir, no, yo necesito 2 años, yo necesito 3 años, pero sabes que tienes un periodo, y que después de ese periodo, si hubo un problema, se te fue el tren. Y lo importante es también que la audiencia sepa que tanto de un lado como del otro, me refiero al lado de los sellos discográficos, de las compañías, como del lado de los artistas, hay cosas estándares que se piden. Y estoy viendo mucha tendencia ahora a poner, por ejemplo, ese término para la auditoría o para demandar a 1 año. Y es importante que el artista comprenda que ese estándar 2 años dentro de lo que históricamente ha pasado, y que no pasa nada si se le pide, probablemente si se pide, se puede extender a 2 años, a 3 años, pero es importante saber en dónde estamos en términos de industria, conocer los estándares para entonces pedirlo. Como que el 6 nunca lo vas a recibir, claro, y si pero porque por lo menos el 2 años no, porque los 6 años es un default. El 6 años es para demandar de incumplimiento de contrato. Una cosa que se me olvidó mencionar, que es muy importante, es si hay fraude, es diferente. Si hay fraude, son 4 años desde el momento en que se descubre el fraude. Léase, si tenemos 20 años recibiendo account statements y en realidad los libros están cooked, están cocinados, hay una parte de unos libros de un lado, otro del otro, y eso se descubre por medio de una auditoría, entonces ahí el plazo se extiende. Es lo que le llaman en inglés un tolling provision, por fraude. Porque no sabía. Pero, ojo, no hay nada más difícil que probar en corte que el fraude. El fraude tiene que estar probado de una manera plenipotenciaria en todo momento, cómo se hizo, cómo fue. O sea, realmente de una manera tan y tan detallada que por ejemplo, uno de los mecanismos más efectivos para uno defender una demanda de fraude es básicamente decir, tú no tienes esto, no tienes esto, no tienes aquello, ¿tú me entiendes? O sea que volvemos a lo mismo. Hay que estar pendiente de lo que dice el contrato, estar pendiente de los y ahora, hablando de lo último que voy a decir con relación a los trends, ahora están poniendo en los contratos que el que quiere hacer una auditoría si la auditoría sale bien, no sé si ustedes lo han visto eso, pero eso pasa mucho. Si la auditoría sale bien, vamos a suponer que eso está súper mal hecho, porque yo tengo que tener derecho eso es algo que hay que negociarlo siempre. Yo tengo que tener derecho a hacer una auditoría dentro siempre que yo quiera, pero si la auditoría sale en favor de la disquera, yo tengo que pagar por la auditoría, ¿me entiendes? O tengo que pagar un precio, un porcentaje de whatever, pero es para hacerlo más difícil. Entonces, ojo con eso, siempre hay que tratar de decir, no, mi cliente siempre va a tener por qué que tú tienes que esconder. Y yo lo veo de la otra manera, el otro lado es el que quiere. Y yo le digo, oye, aquí es lo que tú quieras, pero cada uno corre por sus gastos. Y hay veces se dice, porque también entonces el diablo está en el detalle. Claro. ¿Qué cosas a favor de?
a favor de, encontraron que los libros de la disquera estaban off por un 10%, por un 3%. Exacto, y todo, entonces, y eso se negocia. Se puede limitar a 5%. Pero exacto. Eso es lo que estoy viendo. Ahí es donde nosotros nos ganamos el dinero, los abogados. Es donde empezamos a pelear, pero esos son, de nuevo, no parece nada del otro mundo hasta que viene el momento del problema. Pero tú dijiste una palabra que es clave, que es diligencia. Estábamos hablando ayer, no sé si te acuerdas, yo estaba leyendo el complaint del caso del Limp Bizkit y yo digo, el papel lo aguanta todo. Sí. Esta gente lo que quieren es los masters. ¡Claro! Y entonces también como táctica del abogado pleintista, porque el abogado pleintista tiene que venir bien agresivo y decir, el otro lado son los malos. Sí. Entonces dicen que Universal, que no es mi experiencia en lo absoluto, que Universal diseñó un sistema para robarle a la gente, a los artistas. Eso es fraude. Y que, eso es lo que ellos dicen. Y ellos alegan fraude. El papel lo aguanta todo. Claro. Ahora lo van a tener que probar. Good luck with that. Good luck with that. Y entonces ellos dicen como evidencia, para que te rías, ellos dicen como evidencia que nunca le quisieron pagar el artista es que le mandaron a pedir de nuevo al artista un W-9, que es una forma de un formulario de tax, que ya ellos tenían. Pero y yo miro eso y yo digo, esta gente no saben que la oficina a quien perdió el W-9 es poking holes. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, yo siendo abogado que, yo no... ¿Te imaginas un caso entre Francés? No, yo no, sí, sacamos chipa. Lo que el abogado está tratando de hacer, que si se hace de una manera elegante, se hace muy bien. Lo del W2 no me gustó. No me lo considero. No me gustó, no es tan elegante. No pasa de face. No es tan elegante, pero lo que está tratando el colega de hacer es leveling the playing field, o sea, crear leverage. Eso es todo. Si yo te tiro por abajo, ¿entiendes? O sea, te tiro, digo todo lo que puedo, como tú dices que el papel lo aguanta todo, entonces ahí viene, dice, tú sabes que vamos a hablar, porque se crea un problema mediático. ¿Tú me entiendes? Hoy por hoy, volvemos con el advertising en media, como todo es branding y reputación y todo eso, ahora mismo hasta los litigios se están resolviendo como que ven acá, ¿cuánto te conviene que esto salga al aire y que sea un lío? Y ahora crear una situación de que no sabemos si esta disquera nos está también a nosotros tratando de fuñir. Entonces, ese es el approach que ellos están dando. Están diciendo de que, mira, ¿tú quieres problemas? Ok, no te quisiste, ¿por qué tú crees? Esa gente tienen que haber durado meses tratando de transar. Y aparentemente, obviamente no sabemos, pero aparentemente Universal tiene su buen argumento, porque si dejó que esa demanda se depositara, es porque ellos están listos. Sí, hay mucha incertidumbre en el litigio y eso hasta cierto punto lo que ellos tratan de hacer, los plaintiffs, es asustar. Claro. Preocuparte suficiente para que el lado de la defensa quiera hablar y quiera tratar de... Pero el hecho de que llegó a ser depositado es interesante. Yo creo, porque imagínate, en general, si hay, vuelvo otra vez con la palabrita, gatico entre macuto, eso se resuelve tras bastidores. Pero a mí me dio la impresión y para que la audiencia entienda de qué caso estamos hablando, la demanda Limp Bizkit, demanda Universal Music Group, que es la sucesora en interés de Interscope, que en su momento tuvo un contrato discográfico con el primer sello discográfico de Limp Bizkit. Entonces van pasando un montón de cosas, un montón de enmiendas a través del tiempo que van cambiando los adelantos, las regalías, pero la obligación de pagar regalías se mantuvo hasta Universal Music Group. Lo que sucede, y atándolo un poco a lo que ustedes están discutiendo y lo que discutimos sobre las regalías, es que pasaron 20 y pico de años hasta que ellos contratan un abogado y el abogado dice, vamos a contactar a través del Business Manager a Universal para que nos den acceso al portal, que lo pudieron haber hecho hace desde mucho un principio, tiempo. Y la mayoría de las veces se le da y el cliente ni se acuerda. Busquen en sus emails, artistas, cuando firmen con sus sellos, busquen en sus emails, ellos tienen software como Royalty Share y Universal tiene su plataforma que les dan acceso, les envían un email y tienen que acceder. Ahí van a poder ver todo lo que pasa en su cuenta desde el punto de vista de recuperación, lo que se gastó, qué se tiene que recuperar y de qué acuerdo se tiene que recuperar, porque no es solo este acuerdo, sino si hay muchos acuerdos, muchos
álbumes, puede que haya colateralización cruzada. Esa palabra. Cross collaterization. Vamos a decirle cross. Sí. Y explicamos lo que es. Colateralización cruzada, ahora me salió. Ay, mira, pero así Sí, mismo es. ya te salió súper Puede bien. que Sí. haya dentro del propio contrato que no se permita hacer eso entre álbumes, por ejemplo, o puede que se permita, o puede ser que entre un acuerdo y otro dentro de la misma compañía se pueda o no se pueda. Ajá. Entonces eso impacta lo que tú ¿Y vas cuál a es el recibir. key? ¿Y cuál es el key? Que si no dice que no se puede, en general. ¿Esa no ha sido tu experiencia? Yo diría que depende. Si es dentro del propio contrato, si no lo dice, se puede. O sea, es un mismo contrato con Pero unas si es- mismas pero entregas. ahora- Pero si son ajá. dos acuerdos separados, digamos que es un contrato Ajá. discográfico bajo estos términos Está con bien. esta entrega, y pasa otro contrato nuevo con la misma Ujú. compañía, lo tiene que decir. Bueno, Pero, en- pero, en mi pero opinión, déjame sí. hacer una pregunta, porque esto es algo que me lo he preguntado, ¿eh? Ajá. Porque yo creo que lo puedo argumentar de un lado y del otro. Entonces, si el contrato no es silent, no dice nada al respecto, y hay una situación como la que está pasando en este caso, que son sucesores en interés, ¿ok? Y se puede hacer un argumento de que todo constituye como que un flujo. Lo que o sea, pasa es que el lenguaje del contrato Ajá. en este caso en específico sí decía las cuentas van a ser separadas. ok. Pero, Entonces, en ese espérate, caso, hay claro. dos tipos de cuentas. Aquí existe la cuenta de la banda de Limp Bizkit, que simplemente, no sé por qué lo hicieron de esa manera, le dijeron, mira, tú eres el artista, pero yo te voy a hacer... Es un contrato viejo. yo te voy a llevar una contabilidad por el primer álbum, una contabilidad por el segundo, o es como que yo te diga a ti, una contabilidad por el tercero, pero todos son de Gira. En este caso eran todos del Limp Bizkit, pero hay otro contrato que es con el principal del Limp Bizkit. Él hizo un negocio diferente, como estableciendo su propia disquera bajo la disquera que llegó a ser Universal. Era un negocio diferente, ya no es con Limp Bizkit, ahora es con una persona que es... Sí, son diferentes los y contratos. ya es diferente. A mí me ha pasado donde tengo negocios, vamos a suponer, yo tengo un negocio contigo. Es un contrato, tú me vas a cantar, pero tú tienes un dúo con Francelina, entonces tengo Claro, otro son contrato diferentes- como son dúo. diferentes proyectos. Entonces, en ese momento tú te preguntas, bueno, si Gira me debe dinero del contrato con ella, ¿puedo entrar en este? No. Y la respuesta es no, No. porque no es justo, porque No. ya están Porque amigas no, porque solo. son parte, lo que hay se llama there's no privity of contract. No hay relación contractual que te una. Las partes son diferentes porque Francelina nunca me dio permiso Lo he litigado. que le metiera la mano en la cuenta de ella. Exacto, Claro. exacto. Por o sea, eso iba a tu pregunta, por eso iba que dentro del propio contrato, Sí. excepto que diga que no se puede hacer, claro que se puede cruzar. Claro, eso fue lo que te dije, obvio, eso claro. fue lo que te dije de un principio. Si Claro. las partes son las mismas Ujú. y el término puede ser extendido, no indefinidamente, pero dentro de estos contratos, yo digo que si no dice nada, sí se puede. Y si eres un buen abogado, esa nunca es una pregunta que te tienes que hacer, porque lo aclaraste en el contrato. Chócala ahí. Sí, yo lo pongo. Yo específicamente propongo que se ponga que no existe colateralización, por ejemplo, con clientes que tienen distintos acuerdos. Pero eso nos lleva a un tema que yo creo que no se habla mucho. Y es todo lo que pasa tras bastidores cuando hay un sello que está comenzando, y esto lo he visto mucho en los últimos meses, he estado trabajando. Un sello inicial, quizás independiente, lo más común ahora, que de momento el artista explota. Y ese sello le transfiere los derechos a otro sello. Puede ser que sea el importante. sello independiente. Sí. Recibe un adelanto, pero a lo mejor el artista no se entera No. de que está pasando ese contrato Yo tengo al otro, ¿verdad? A lo mejor no se entera. He tenido clientes que ha ocurrido eso, que se les ha pagado adelanto sin saber que quien está pagando el adelanto es porque se hizo una asignación de los derechos, y para complicar más la cosa pasa lo que pasó en este mismo caso, que viene otro mayor, otro sello discográfico grande, y se le transfiere el contrato. Yo ¿no? tengo la solución de eso, que lo digo y lo negocio, y no es fácil. Y tú me vas a pelear porque tú, ¿verdad? Estás del otro lado. No, yo, Ahora, pero que está yo del lado de todos los lados. No, pero que está claro, pero que está del lado, por ejemplo, a las disqueras, a las empresas que están ofreciendo los contratos.
siempre van a querer un assignment of rights, ¿verdad? Pero le voy a dar un truco a tu audiencia de cómo negociar esto, ¿ok? La forma que se negocia es el siguiente. Lo primero es, no hay ningún tipo de assignment sin que se me notifique. Sin embargo, Consent rights. un momento, sin embargo, para quitarle el edge un poco, como para decirle, tú sabes qué, te voy a dar, o sea, entiendo por qué tú no quieres que yo ponga eso. Tú le pones una excepción de que sí se pueden asignar en caso de que haya un merger, en caso de que haya un dissolution, en caso de que haya un successor in interest, en caso de que venga una empresa y te compre. Limitar la habilidad. Exactamente. Sí. Entonces, claro, en ese caso que hay una reestructuración corporativa, ¿verdad? Sí, en ese caso tú no me tienes que notificar. ¿Por qué? Porque cuando hay una reestructuración corporativa o hay un merger, las responsabilidades contractuales se pasan idénticas. Ahora, si hay un assignment, ¿verdad? A otra parte que no se conoce, en ese caso, la responsabilidad no tiene que pasar exactamente. Puede pasar distinta dependiendo de cuánto paga el que está comprando. ¿Tú me entiendes? Pero eso es algo que hay que negociar hasta la inconsciencia para evitar que pase eso. Y se negocia muy poco porque mucha gente no reconoce esas cláusulas. Sí, porque ¿sabes? No están escritas de manera de hola, si me da la gana, te vendo tu contrato a otra disquera, si no hay un lenguaje más amplio donde dice, tú me das el derecho de pass on to third parties or contract on your behalf with third parties. Entonces tú lo miras así, and it's very vague, muy general. Sí. Le da, por ejemplo, a la disquera el derecho, pero si tú no sabes lo que tú estás haciendo, tú no reconoces a dónde se puede llegar. Tú no reconoces que eso puede decir que disquera 1 puede venderle tu contrato a disquera número 2 o reestructurar, claro. Ya que de manera que tú no estés trabajando con esa disquera con quien tú firmaste, claro, pero con otra. Y de parte del artista, hay cláusulas que la mayoría de los contratos restringen la capacidad del artista de asignar su interés, porque claro. No es la responsabilidad, porque esos son servicios únicos, no lo puede hacer otra persona que no sea el artista, pero sí, por ejemplo, la asignación del interés de cobrar regalías. Y entonces, ¿qué pasa? Si me lo prohíben, o si no hay una cláusula que diga, me lo tienes que notificar por lo menos, el artista no puede usar ese interés que tiene, por ejemplo, para buscar un adelanto en otro sitio. En otro lado, hay mucha compañía buena que están saliendo. Hay compañías como Sound Royalties, ¿sí? Que ofrece financiamiento basado en el interés en esos contratos. Puede cogerlo del contrato de publishing, puede cogerlo del contrato de muy buena Sound Royalties. Y entonces yo ya tengo de mi lado, aunque a lo mejor dentro del contrato yo todavía no estoy recuperado, no estoy cobrando regalías, pero puedo utilizar eso para porque buscar es un activo. Es como si tú tuvieras una casa, como si tú tuvieras cualquier otro colateral. O sea, y tú tienes que poder tener, porque eso es lo que tú produces. Claro, entonces es importante que los artistas sepan que también hay la posibilidad de decirle a la disquera, mira, por lo menos permíteme quedarme con la posibilidad de asignar eso si te notifico. En efecto, te puedo incluso darte la opción de que me machees la oferta de la otra compañía. Correcto. Y si tú no la quieres machar, pues entonces yo sigo y utilizo solamente es solamente el derecho de cobrar esas regalías si en algún momento el artista recupera y se empiezan a cobrar regalías. Y eso es lo bueno de la gente que ve, sabe lo que está haciendo y tener una conversación, porque a la gente también le gusta criticar siempre a la disquera. Pero esas conversaciones se pueden tener. Es más, en un momento dado, a lo mejor tú firmas con una disquera pequeña y a ti te conviene que esa disquera coja y le haga un contrato con una disquera más grande. Vamos a suponer, disquera 1, yo te llevo de aquí a aquí, pero tú estás volando. Yo tengo tus derechos. Claro. Tú me lo firmaste y yo me quedo con tus derechos, pero lo mejor que yo puedo hacer por ti es si yo me quedo trabajando te voy a aguantar. Lo mejor que yo puedo hacer por ti es tocar en la puerta de un Universal o de un Sony y llevarte a otro nivel, porque ellos estamos hablando en general, no estoy diciendo que sea esa disquera ni la otra. Ellos son los que te pueden llevar a donde tú vas. Claro, entonces nada es todo bueno, nada es todo malo.
las disqueras no son necesariamente el diablo, al contrario, trabajando con disqueras yo siempre traté de llevar los negocios lo mejor posible. Es que tú eres lo máximo. Ay, gracias. No, y abogados muy éticos. No que necesariamente estemos trabajando con la disquera tratando de estar fastidiando al artista, contrario. Es que todo depende del abogado. No, y todo lo que estamos hablando hoy, la disquera en un momento dado lo reconoce. Mira, fulano, tú firmaste este contrato hace una pila de años, pero este contrato te ha quedado grande porque tu carrera se fue por otro. Esas conversaciones como la que estoy teniendo se pueden tener con la disquera. La disquera no es así el vampiro, wants to kill you. Pero necesitas buena representación, como una abogada que pueda sentarse conmigo a tener esa conversación. Y a lo que dices, ¿verdad? No solo con los mayors, porque a mí me da la impresión que especialmente en el mercado latino, ya el papel de los mayors, de los grandes sellos, es un poco más limitado porque se trata de proyectos que realmente no se pueden llevar si no es con un sello como ese. Pero en otros proyectos que son más manejables y no son tan grandes como eso, he visto 2 disqueras independientes que se unen para entonces atender distintas áreas. Entonces eso es otra posibilidad. Eso es un joint collaboration. Claro. Son muy interesantes, siempre que haya también muy buena representación legal, puede funcionar muy bien. Hay veces, y el esquema se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer como un joint collaboration en donde no se crea una empresa nueva, o puede haber real y efectivamente un joint venture donde se crea una empresa nueva, en donde haya también un traspaso y una colaboración con las marcas y todo lo demás, y se cree, por ejemplo, una marca nueva. Pero eso funciona muy bien siempre que esté muy bien hecho también. Claro, y eso lo atamos a lo que es, porque quería llegar ahí. Quería hablar sobre ese trasfondo de los distintos tipos de contratos que hay detrás, del otro lado del sello, ¿verdad? Porque la entrada de terceras partes por asignaciones o por colaboraciones impacta el ritmo de recuperación, las regalías que va a recibir eventualmente el artista, porque necesitamos saber lo que se le está pagando a este sello discográfico de adelanto. Digamos, el primer sello está recibiendo un adelanto de este próximo. Eso va a ser contra las regalías de todo el mundo, va a ser solo del sello, va a ser del artista nada más. Entonces, entrando más partes a la ecuación, como pasó en el caso de Limp Bizkit y como pasa constantemente ahora mismo en el negocio, impacta cómo el artista y cuán rápido el artista recupera, y el artista, si no se ha enterado de lo que está pasando, puede que pase esto. Eso pasa que también. Entra y dice, pero a mí nunca me han pagado. Pero si yo he hecho millones de dólares aquí, lo que pasa es que no se ha enterado de todas las cosas que han pasado en el tiempo, que han ido complicando la situación, y creo que de lo que leo de la demanda, me parece que hay un poco también de desconocimiento de cómo es que funciona el asunto de el rate de recuperación. O sea, no es que entran $100 y te lo va en contra de la deuda. Es que si tú tienes un 50% de regalías, es el 50% de esos 100 que entran para recuperar. Pero y sería no ético de mi parte y de la disquera si yo entro en un negocio con un artista que yo tenga, entro en un negocio con otra disquera de manera que llegue a violar el espíritu o la letra del espíritu del contrato original conmigo. Y en realidad la mayoría de las veces, Ira, que lo he visto, ha sido para un infusion de dinero. Ha sido, por ejemplo, hay una disquera relativamente chiquita que tiene un artista, que el artista está creciendo cantidad, de pronto se junta con otra disquera porque esa otra disquera le va a tirar un dineral que no tiene la primera. Pero ese negocio entre esas dos disqueras nunca puede violar el contrato original de Pero hay veces que lo viola. Hay veces que lo viola. No, pero entonces, pero te digo que no está bien hecho. Hay cosas, aquí pasa de todo en un momento dado, pero si el artista no se entera, si el artista no se entera, no puede, y se le pasan los años, no puede, porque eso pasa mucho. Yo hago publishing, literary rights, que son de los escritores. Los escritores. Eso pasa muchísimo en publishing. Y si no te enteraste cuando pasó, se fue todo. Volvemos a la diligencia. No te puedes dormir en los laureles, tienes que estar prestando atención. Aunque tú seas artista, alguien por lo menos tiene que prestarle atención a lo que es el negocio. Tú no pones un restaurante y dices, bye, te veo dentro de 3 años. Alguien tiene que estarle prestando Pero que es verdad que lo que tú estabas diciendo, que no saben cómo funciona. Y como tú estabas mencionando el caso de Limp Bizkit, yo espero que el demandante haya hecho su debida diligencia, y porque antes de tú meter una demanda de esta categoría, tú tienes que tener pruebas fehacientes de que realmente
hay un gatico entre macuto. Y eso se descubre en Discovery. O sea, eso se descubre obviamente más a fondo cuando ya tú estás litigando. Excepto fraude, que pero el fraude tienes que conocerlo. El fraude tiene que conocer el inicio del fraude. Yo voy a hacer un pronóstico. De la demanda, de leerla y de todas las eso se va a transar. A mí sí se va a transar porque me da la impresión, cuando la leí, de que los abogados de los demandantes desconocen cómo funciona. Pues si desconocen cómo funciona, it's gonna get dismissed. O se están haciendo los bobos. Porque tú sabes que eso que tú me dijiste ahora, que quizás el artista no sabía de las deducciones que se hayan hecho, ahí me doy cuenta que no hay conocimiento de la materia, porque antes de tú meter una demanda de esta categoría, tú tienes que tener un reporte de auditoría que te diga que algo tuvo súper mal hecho y cómo se hizo. No porque necesariamente, es para que la demanda no se caiga, no sea frívola y no se caiga. ¿Tú me entiendes? Si es frívola y no tiene los elementos básicos, entonces un motion to dismiss, se acabó el juego. Motion to dismiss. O sea que puede pasar eso también. Sí, y en realidad it's been dismissed. Lo único que se ha quedado es con el reclamo de copyright, que es un reclamo bien pequeñito. Sí. Bueno, dependiendo, si es un reclamo. Sí, pero bueno, eso sigue caminando. Se desestimaron todos los cargos que tenían que ver no lo sabía. con los reclamos. Ya lo había desestimado ya. Todo lo que tiene que ver con el aspecto contractual tiene que ir a las cortes estatales. Se queda el de copyright porque depende de la determinación de si el contrato se canceló o no, se terminó o no. Que también es un overreach, en mi opinión. No, yo siempre, óyeme, esto es súper importante. Tú haces eso, yo siempre demando en copyright infringement. Te voy a explicar por qué. Porque si hubo un mal manejo, déjame echar un poquito para atrás. Si, por ejemplo, todos estos contratos hay una transferencia de propiedad intelectual, ¿ok? Si, dependiendo de dónde haya estado el incumplimiento o dependiendo de dónde haya estado, por ejemplo, el fraude, hay veces que se puede argumentar que no hubo nunca un traspaso válido de la propiedad intelectual. Todo dependiendo. Volvemos de nuevo a los contratos. Mis contratos dicen que la demanda fue enviada para decir que, yo siempre lo pongo. que hubo fraude en el proceso de firma del acuerdo. Y no hubo traspaso de la propiedad intelectual. Porque el manejador. A esa parte no la llegué a leer. El manejador que los estaba asesorando por un lado, después tenía un conflicto estaba de interés. dentro. Entonces déjame explicarte por qué para mí es crucial. Entonces, cuando yo siempre pongo, obviamente, si existe la base, o sea, de hecho, para poder hacer ese argumento. Entonces, si no hubo un traspaso efectivo de la propiedad intelectual, siempre existe el argumento de que si no se traspasó, entonces you are infringing on my right. ¿Qué pasa? Que eso te mantiene el hook. Si hubo un incumplimiento de contrato tal o un fraude en el contrato tal que esa propiedad intelectual no pasó, te agarré por infringement y oye lo que sucede, tengo diferentes tipos de daños y perjuicios. Tengo uno que es statutory, que es 150,000, ya ustedes saben, ustedes son una verduga, y está también actual damages, que se compara muy, o sea, ahí, cabeza con cabeza, a lo que se recuperaría si la demanda en incumplimiento de contrato hubiese continuado. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir como dueño de la propiedad intelectual que me conviene más. Si me conviene demandar por statutory o por actual damages, que fue todo el dinero que tú hiciste con lo que era mío. Entonces, eso, que se haya mantenido la demanda de copyright es muy importante porque tienes el hook. Pero esa es su mejor base. Yo no llegué ahí, pero esa es su mejor base. La única. Ese argumento basado en el conflict of interest de esa persona, pero no es la única base en la cual ellos están diciendo que no hay no es la única base en la cual ellos están reclamando los derechos de la propiedad intelectual. Ellos, antes de llegar ahí, vienen, porque yo leí la mayoría del complaint, vienen diciendo, porque tú no me pagaste la regalía, este contrato nunca fue efectivo y y ahí no vamos. Sí. Porque ahí two wrongs don't make a right. Y los contratos dicen que si hay un cumplimiento, hay un problema,
tus derechos están limitados a damages, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a suponer que yo no te pagué la regalía, hay una demanda, se determine que fue así, yo te tengo que pagar ese dinero, pero eso en ningún momento te da a ti derecho a decir que ese contrato no fue válido y que los derechos de propiedad intelectual no los tengo y que estoy infringing cuando los estoy trabajando. Ahora, lo del hombre, lo que pasa es esa que, novela que no ha llegado todavía, ahí ya puede. Para que la gente a lo entienda, mejor- es que el argumento original de la demanda era que no habían pagado, que no habían entregado statements. Ellos entregan una notificación, le dan 30 días según requiere el contrato. Pasan esos 30 días, Universal paga el dinero, y la notificación era: no me has pagado, no me has entregado statements, por lo tanto, si no lo haces dentro de los 30 días, el contrato se queda resuelto. termina. Pero hay que, lo que tú dices, es que la falta de pago y la falta de entrega no necesariamente es un incumplimiento material del contrato que te permite rescindirlo. Entonces, al tener eso tan vago, le permiten enmendar la demanda eventualmente, y el argumento es: no, lo que pasa es que en la incepción, para traer la intriga. en el inicio del contrato ya estaba viciado, por lo tanto este contrato no es válido. Y Pero es un buen argumento, déjame decirte, porque todos los argumentos es un buen argumento. Pero yo le dije a Ira, esto es el papel lo aguanta todo, esto es un papelón. Y esta gente lo que quieren, son los más. A mí sí que no me gusta pelear, pero me encanta, me encanta la estrategia, la estrategia pre-litigio es una belleza. Todo eso, el entender cómo se traspasa el derecho y cómo tú puedes jugar, porque la verdad es que cuando uno va a law school, ¿ok? Tú sabes muy bien que qué es lo que hace el contrato. El contrato tiene que haber acuerdo en el objeto, acuerdo entre las partes, o sea, son cosas básicas. Y cuando tú te vas a lo básico, si eso no existe, el contrato está viciado, nena. Entonces, Exacto. eso te da la oportunidad de hacer todos esos argumentos colaterales que mira, que a cualquiera se arrodilla. Y lo que está pasando, y lo que está pasando aquí en el litigio es lo mismo que te dije, que es lo que debe pensar un artista cuando va a firmar un contrato. Es: ¿cuál es tu objetivo? Yo quiero terminar aquí. Yo estoy en la calle, hay una montaña, yo quiero terminar aquí, a ver cómo llego. Sí, puedo llegar por aquí, puedo coger un elevador, puedo llegar por ahí. Y eso es lo mismo. Entonces, el artista, antes de firmar un contrato, a ver, ¿qué tipo de artista quiero? ¿Quiero llenar estadio o quiero ser un jazz artist? En este caso de Limp Bizkit es The Wonder Masters, porque otra cosa que pasó, yo le dije a Ira, yo estoy leyendo esto, y la razón por la cual no ha acabado es porque tú sabes que ese complaint es páginas y páginas y páginas. Y yo lo estoy leyendo, y yo lo estoy leyendo, y dicen que Universal, Interscope, lo que sea, que son el diablo, que son malísimos, que no me vendieron el W9 de nuevo, que establecieron este sistema para fastidiarme y no pagarme la regalía, y pasan los años, y le digo a Ira, ven acá. Y durante este tiempo, ¿dónde estaba el Limp Bizkit? Claro. ¿Ok? Sí, pasaron. O los abogados, porque al creativo, lo damos un cuento. Hoy en día ahora contrataron a un abogado, un business manager, que son un cuchillo, y dice, mira, de los míos son esos. ¿Por qué no lo contrataron hace 20 y vamos a empezar, vamos a ponerle la cosa mala. De los míos son esos. No le voy a pedir el dinero que me debe, le voy a pedir los masters. Pero el abogado que se respeta también, porque tú sabes, todo, el papel lo aguanta todo, pero hay veces que bueno decir, cuando me llaman, acuérdense que yo lo dije ahorita, ¿cuánto tiempo te tienes? A ver, bye. No me voy a aguar mi carrera por estar buscando pajarito en el aire. ¿Tú me entiendes? Y como yo soy una nerda, para clausurar un poco la discusión sobre Limp Bizkit, de pronto empecé a contar, ven acá, ¿y desde cuándo se hicieron estos masters? Y esto fue un acuerdo de obra por encargo, porque empecé a pensar en la cláusula para recuperar la propiedad intelectual. Sí, el reversion. Bajo la ley. Sí, pero termination. Y yo, ¿no te acuerdas que yo paro de leer el complaint porque yo digo, Gira, aquí está el contrato 1, contrato 2, exhibit A, exhibit B, pero no me los mandaste. ¿Dónde están los contratos? Yo quiero ver los contratos. ¡Qué nerda! Pero así es bueno. Pero bueno, no creo que en este caso se pueda hacer. Me imagino que es un work for hire. Esa es la única excepción. La audiencia que lo sepa, por ahí le están diciendo que puede aplicar la terminación a los contratos de work for hire. Esa es la única excepción. No se puede terminar obtener la propiedad intelectual bajo un contrato de work for hire. Yo creo que hemos llegado al fin
de nuestro primer podcast. Por hoy. Sí, chulísimo. Un Un brindis. brindis Yo me lo bebí todo. para acabar. Yo me lo Por bebí el todo. Bringing us together. Gracias, pero estuvo súper divertido. Sí, Yo la me pasé encantó. súper. Ustedes son lo máximo. Las quiero muchísimo. Igual, gracias. Gracias por esta oportunidad. O sea, de verdad que tenemos que hacerlo muchísimo más nuevo. menudo. Dale. Excelente. Nos vemos luego. Bye. Bye.